todos, bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la muerte perinatal, lo cual es una situación súper común y que a veces por esta sociedad donde no se dice mucho o no lo quedamos para nosotras mismas, no lo hablamos con más, y cuando pasa que lo hablas, pues te das cuenta de que muchas mujeres lo han vivido una o varias veces, y en cuanto logras como tener esta comunidad o escuchar que más mujeres lo han pasado, creo que empieza a cambiar la perspectiva. Entonces es por eso que hoy tengo aquí a una gran invitada que le agradezco muchísimo compartirnos este tema que es muy íntimo, muy personal, pero que a la vez el poder compartirlo pues nos da este gran granito de arena para que más mamás que hayan atravesado esto pues no lo vivan en tanta soledad, y sepamos pues que para eso está la tribu de mujeres, para acompañarnos. Entonces, pues le doy la bienvenida a Lili. Gracias por estar aquí. No sé si quieras primero presentarte un poquito y ya quieras empezar a hablar, o si quieres, preséntate y ya vamos fluyendo, Lili. Adelante. Gracias, Gaby. Gracias por invitarme a compartir esto. Soy Liliana Rojas, tengo una nena de 6 años y estoy casada. mm, Y ahora soy de profesión química metalúrgica, pero ahora me dedico a ser guía parental. Y bueno, este tema del que poco se habla y que es sumamente importante compartir y hablar de él, pues es la muerte perinatal. En mi caso, fue hace ya casi 8 años, en 2016. Era mi primer bebé. Tanto mi esposo como yo, la familia, estábamos muy ilusionados. Esto pasó en la semana 20, donde desconocemos la causa real, la causa que provocó el aborto. En la semana 20, pues se rompió la fuente. Le avisé a mi doctor, fui a revisión y me dijo, la bolsa se ha roto, ya casi todo el líquido se había salido, ¿no? Pasó pues como en 2 días, ¿no? Eso, yo pensé que por el tamaño, en ese entonces yo estaba más gordita, pensé que por el tamaño de mi vientre me estaba presionando la vejiga, y pregunté a otras mamás y me dijeron, sí, a veces te presionan la vejiga y sale un poco de líquido, ¿no? Pero es pipí. Y yo dije, bueno, no el ser mi primer embarazo y no saber, ¿no?, qué era. Pero ya cuando le hablé al médico, me dijo, ven a revisión, y ya me dijo, no, pues ya tenemos que, pues, suspender el embarazo, ¿no? Porque el bebé no puede vivir de 20 semanas, ¿no? Le falta mucho desarrollo interno, aunque ya habíamos pasado 4 ultrasonidos, ya habíamos escuchado el corazón, ya sabíamos que era un niño, pero le faltaba mucho desarrollo interno, ¿no? De órganos internos, el estómago, los pulmones. Y pues al enterarnos, pues sí fue un shock, ¿no? Tanto para mi esposo como para mí, y avisamos al menos a un familiar de cada lado para que lo comunicara, y en ese momento pedimos que no nos estuvieran llamando, ¿no? Porque íbamos a estar nosotros ocupados pues en en esta situación. Llegando al hospital, pues nos dieron entrada, pero inmediatamente ahí nos dimos cuenta que no había un protocolo como tal, ¿no? Les dijimos a qué íbamos y nos pasaron al área donde estaban las mamás, con los bebés recién nacidos, ¿no? Oyendo cómo llegaban y, ay, felicidades, fue niño, fue niña, ¿no? Y en verdad, a mí, por ejemplo, eso me provocó un shock. Los primeros 2 días no pude llorar, y mi esposo y mi suegra que llegaron me decían, llora, llora. Yo no podía llorar, ¿no? Estaba en negación total. Me provocaron el parto, pero por más que me ponían oxitocina, creo que se pone, mi cuerpo no se abría, no permitía que saliera el bebé, ¿no? Entonces el doctor me dijo, si llega a pasar que no pueda salir, te voy a tener que hacer cesárea porque el bebé ya tiene huesos, ya es un bebé, ¿no? Y bueno, mi cuerpo siguió en negación hasta que dijo el doctor, no, ya tenemos que entrar a quirófano. Me dio fiebre,
porque no salía el bebé, pero el bebé ya había estado moviéndose y yo supe en el momento en que dejó de vivir, ¿no? En mi vientre. Fue algo, pues, terrible. Las mamis que pasan por eso entiendo que es como un shock total, ¿no? No sabes qué hacer, no te culpas, no entiende tu mente y tu cuerpo no entiende lo que está pasando, ¿no? Y pues las enfermeras se notó en el hospital que tampoco sabían qué hacer porque yo les decía, me duele mucho porque estaba teniendo contracciones, pero no dilataba realmente, ¿no? Y me decía, no, le tiene que doler más. Y yo, es que, ¿cómo me va a medir el dolor, no? Me está diciendo que me tiene que doler más, pero ¿cuánto más, no? No, pues tiene que dolerle más. O sea, yo le decía, ¿cómo me quiere ver, no? ¿Qué, con cuánto dolor? Pero no me hacían caso hasta que mi esposo le habló al médico y le dijo, ya, Liliana tiene fiebre, está con mucho dolor y ya. Pues como él estaba teniendo consultas, eso pasó en la tarde, llegó y me pasaron a quirófano como a las 7, 8 de la noche y ya, pues su equipo, el anestesiólogo, la enfermera, empezaron a trabajar y finalmente dilaté y el bebé nació, pero nació muerto, ¿no? Y pues fue un shock, ¿no? Más ahí en el quirófano. ¿Qué cosa pasó entre tanto dolor y tanto, pues no saber qué hacer? Que el doctor y su equipo tuvieron la empatía de darnos un espacio con nuestro bebé, lo pudimos ver, tocar, porque ya era un bebé completo, ¿no? Y pude ver sus uñas, pude ver su carita, pude ver todo, ¿no? Y el anestesiólogo, nos preguntó si tenía nombre, ya habíamos elegido el nombre. Él tomó me acuerdo que tomó un frasco con agua y nos dijo, vamos a bautizarlo, ¿no? Vamos a ponerle nombre. En este caso, pues somos creyentes y aceptamos, ¿no? Y fue algo muy empático que le agradecemos al anestesiólogo. El doctor se ocupó de mí totalmente en cuanto a lo físico, ¿no? Que yo estuviera bien, que estuviera cuidada. La enfermera también me guió, ¿cómo vas, Liliana? ¿Necesitas algo? O sea, todo el equipo médico creo que se portó a la altura, ¿no? Y y te digo, a pesar de que el hospital sabía que íbamos, nunca nos dijeron qué destino tendría nuestro bebé, ¿no? Fue el doctor el que nos comentó que la única forma de sacar el cuerpo de nuestro hijo era por medio de una funeraria, que no podía así salir como un bebé normal, ¿no? Que nace y se va con sus papás, ¿no? Que si no hacíamos eso, pues lo iban a cremar con las otras cosas orgánicas que queman en los hospitales, ¿no? Algún miembro amputado o restos, ¿no? De alguna cirugía. Y eso también pues se lo agradecemos infinitamente a nuestro médico, porque si él no nos dice eso, pues con esa mente que teníamos revuelta, seguro que no hubiéramos preguntado ni nosotros, ¿no? Pero él nos guió y nos dijo cómo teníamos que hacerlo. Y bueno, en lo que yo me recuperaba físicamente, ¿no? Que ya me pasaban a cuarto, que eso también el médico pidió que me cambiaran a hospitalización general, que no me dejaran en el área de maternidad. También me ayudó, ¿no? Y pues mi esposo, mientras en lo que yo estaba en recuperación en cuarto, pues él se tuvo que ocupar de ir al registro civil, a levantar el acta de defunción, pues hacer todos los trámites, ¿no? De un fallecimiento solo, ¿no? Porque mi suegra en ese momento se quedó conmigo, mis familiares empezaban a llegar, ¿no? Él fue, pidió a la funeraria se llevó el cuerpo de Santiago, lo prepararon, lo cremaron y después le llamaron a mi esposo. Y pues entenderás que es un duelo totalmente diferente, ¿no? Porque cuando muere algún familiar, todos te acompañan, ¿no? Pero ahí mi esposo tuvo que hacer todo solo, recibir las cenizas del bebé, pasar todo eso a solas, ¿no? Y también esperando ver cómo estaba yo en el hospital, ¿no? Es pues algo que no hay o sea, los hospitales, el servicio público, a lo mejor no hay un paso que se tenga que seguir, ¿no? Que soporte a la familia, a la mamá que acaba de perder un bebé, a la pareja que también, pues también está pasando el duelo, ¿no?
a lo mejor solo en lo emocional, no en lo hormonal, porque pues a la mujer le toca soportar este dolor emocional, físico también, ¿no? Porque depende si hay mamás que son por cesárea, porque a veces así tiene que ser, ¿no? Por cesárea. Este, pues lo hormonal es algo que te causa como, no sé cómo decirlo, como una ruleta, como una, pues un juego, Montaña ¿no? Que va, rusa. sube y baja, Ujú. así, una montaña rusa de emociones, ¿no? Tu mente empieza a dar vueltas por todos lados, no sabe, te echas la culpa, te preguntas qué no hiciste, qué dejaste de hacer, qué tal si hubiera pasado una u otra cosa, ¿no? Es una revoltura total, ¿no? Ujú. Y bueno, después de eso, ya pues el médico me atendió, me dijo qué tenía que hacer en lo físico, ¿no? Eh, el hospital, pues no, nunca nos dijo nada, ¿no? A lo mejor no era su responsabilidad, entiendo, pero ahora me pregunto todas esas mamás que han pasado por eso y que están pasando por eso, es muy complejo, ¿no? El no saber qué hacer, el no saber que tienes a alguien que te ayude, que te guíe, ¿no? Al menos en esos pasos desconocidos, como qué hacer con tu bebé, dónde va a estar, ¿no? Ujú. Eso es muy, muy Exacto. complejo. Y Sí, después, dime, Gaby. ujú. Sí, no, me gusta que lo menciones de esta parte porque creo que ustedes tuvieron la suerte de tener un médico, el anestesiólogo, la enfermera, como que un poco más empáticos, respetando su proceso, ¿no? Como dándose cuenta de sus necesidades como padres que pues tenían en ese momento tan duro, ¿no? Sin embargo, está esta parte también como hospitalaria donde desconozco, ¿no? Si ya últimamente ha habido protocolos, sé por muchas mamás que no, o sea, como que no se sabe muy bien qué hacer, no hay tanta capacitación probablemente en la parte tanto emocional, porque se debería, ¿no? O sea, eres un sistema de Sí, salud, salud física, salud mental, pero también pues son protocolos que tienes que poder como sostener de forma distinta, porque justo esta parte que creo que es muy fuerte que compartes de tu esposo, ¿no? Él teniendo que hacer todo este protocolo, tú ahí en el cuarto, o sea, creo que es una situación demasiado dura, demasiado compleja, que ojalá los sistemas hospitalarios y los médicos, porque probablemente a ti te tocó buena suerte con este médico, pero habrá mamis que pues no les toque esta parte empática de los médicos, porque pues sabemos que tienen muchos partos que atender o de pronto, no quiero generalizar, pero por la misma profesión tienen que hacerse un tanto más fríos, ¿no? sí, Entonces, creo que esta parte es fundamental porque es un shock, como dices, terrible, ¿no? O sea, que ahorita vamos a hablar así esto del duelo y del sostén emocional familiar. Sin embargo, son los primeros momentos donde te rompen todas tus expectativas, tus sueños, exacto. la vida que creíste y visualizaste con un bebé, pues se rompe. Entonces, las personas que tienen esos primeros momentos son los médicos y los hospitales. Por eso creo que sería muy importante esta parte del sostén. Pues sigue, Lili, sigue hacia donde quieras dirigirte, esta parte que hablábamos un poco del sostén familiar que tuviste, si quieres ir hacia allá. Sí, pues d- en ese, mi familia empezó a llegar desde antes de que yo pasara quirófano y te digo, yo creo que el médico que te digo, pues yo tengo más de 20 años de conocerlo. Es un ginecólogo que era el ginecólogo de mi mamá, que pudieras decir son muchos años, ¿no? Son más de 20, pero es un médico muy empático y que está siempre actualizado, ¿no? Y también yo creo que ese tiempo de conocernos lo hizo pues empatizar con nosotros, aunque como tú dices, puede ser que otros médicos no quieran tener ese contacto, esa empatía, ¿no? Aunque la sientan, a lo mejor no la quieren mostrar, ¿no? Ujú. También porque yo recuerdo que durante, este, mientras estuvimos en el quirófano, le preguntaron a qué hora iba a desocuparlo, ¿no? Como, a ver, ¿qué sigue? El que sigue, ¿no? Y él les dijo, espérate, yo te aviso cuando termine, ¿no? Fue así, ahorita no es momento, ¿no?
a lo mejor las personas que le preguntaron no sabían, ¿no? Pero él fue así, no permitió como esa intrusión, ¿no? Dijo, espérate, el quirófano se va a desocupar cuando termine, ¿no? Ujú, No ujú, se sintió apurado, presionado por sacarme rápido, ¿no? Nos dio ujú, nuestro tiempo. Y bueno, lo que te platicaba de la importancia del sostén familiar, o en nuestro caso, le agradecemos mucho a nuestra familia de origen, ¿no? A mis hermanos. Yo ya no tengo mis papás, desafortunadamente, pero tengo a mis suegros, a mis cuñados, y también llegaron, ¿no? Y el sentirnos soportados por ellos, el decir, sin decirlo, porque no nos decían, ¿no? Sino simplemente el ver que llegaban, que nos abrazaban, ¿no? Y que estaban sintiendo el mismo dolor que nosotros, ¿no? Porque también hay una expectativa familiar, no solo de la pareja, ¿no? Ellos pensando, ay, pues, ¿qué va a ser? ¿Cuándo van a hacer? ¿Cuándo vamos a hacer el baby shower? ¿No? Todo eso también, pues, se rompe, ¿no? ujú, La ilusión de tener un sobrino, de mis suegros de tener un nieto, ¿no? El que ya sabían que venía un niño a la familia, todo eso se ujú, rompió, ¿no? Pero al sentirnos nosotros soportados, el saber que contábamos con ellos, ¿no? Porque también eso permitió que mi esposo, pues, se moviera a lo que tenía que hacer y que yo no quedara sola, ¿no? Si no estaban mis ujú, hermanos, estaban mis suegros o mis cuñados, ¿no? Y y, por ejemplo, mi cuñada que que entiende todo esto de lo hormonal, pues fue la que me explicó y me dijo: "Te vas a sentir así pues estás en la semana 20, el pico de hormonas está hasta acá, ¿no? Te puedes sentir fatal y es por esto y es por ser". También me ayudó a entenderme un poco, ¿no? Eh, ujú, Porque, pues, por el hospital no hubo nunca oiga, señora o familia necesitan apoyo psicológico, nunca preguntaron, ¿no? Nunca lo ujú, preguntaron. Solo era, ¿cómo está? Te tomaban tus signos vitales y se salía, ¿no? Y el doctor, como de guardia, nada más preguntó, ¿está todo bien? Y ya, o sea, no había, necesitan apoyo, nada, no hubo nada, ujú, ¿no? ujú, Y creo que el buscar este soporte emocional en otras personas, en tu entorno social, ¿no? En tu grupo más cercano, eso ayuda. Y yo diría que a las mamis que pasan esto, no lo duden, o sea, pidan ayuda, expresen que necesitan ayuda, que necesitan un sostén, ¿no? Porque ujú, a veces puede ser que los familiares no se quieran acercar también porque no saben qué decir o qué hacer, ¿no? ujú, Tampoco ellos saben, porque o no lo han vivido o también lo vivieron, pero lo vivieron a solas, ¿no? Y creen que también te tienen que dejar a solas. Si tú necesitas estar a sola, pues también lo puedes expresar, ¿no? Necesito unos días, necesito un momento, pero ahí creo que lo importante es que te expreses, ¿no? Lo que necesitas, porque es ujú, como ir pasando ese duelo, ¿no? Ir entendiéndote. Y, exacto. y bueno, después de eso, pues llegar a la casa, Ujú, ¿no? ujú, Sin bebé. Recibir, en ese entonces recuerdo que una amiga que no había visto hace mucho tiempo me dijo, ¿cómo va esa pancita? ¿No? Entonces, pues comunicarle también, ¿no? Que ya no había pancita, que ya no iba a haber bebé, ¿no? Y, y que ella me responda, a mí también me pasó lo mismo, pero yo no lo sabía, ¿no? No lo. ujú, Entonces, el ir viendo, el ir hablando del tema y, y ver que no era yo la única, ¿no? Que pasaba muy seguido, desafortunadamente, ¿no? Y bueno, ujú, te digo, esta parte hormonal y emocional que es como una montaña rusa, ¿no? Ahí en ese caso yo le pedí ayuda a mi ginecólogo, le dije, sabes que no puedo dormir, llevaba 3 días sin dormir, porque para el cuerpo, tú ya tuviste un bebé y tienes que estar alerta, ¿no? Y les ujú, pasa a las mamás que tienen bebé vivo o no, ¿no? Tu cuerpo te dice, tienes alguien a quien cuidar. Y me pasaba que apenas me iba a dormir y me despertaba, ¿no? Porque para mi cuerpo sí había habido un bebé, ¿no? Y me decía, despiértate, Liliana, tienes que cuidar a alguien, pero no había nadie, ¿no? Y pues ya le dije, oye, no puedo dormir, me está pasando esto. Y recuerdo que me dio unos parches para como equilibrar mis hormonas, bajar ese boom de hormonas que yo traía,
¿no? Y pude dormir, ¿no? Ujú, Después de 3 días me daban taquicardias, los brazos se me movían todos, entonces eso ayudó, ¿no? También apoyarse en su médico, ¿no? Y pues la comunicación con tu pareja, eso también a mí me ayudó muchísimo, ¿no? El decirle cómo me sentía, que me sentía culpable, que me sentía fatal, porque sentía que era mi culpa, sentía, ¿no? Porque al final, pues yo lo tenía en el vientre, ¿no? ujú, Este, y pues tengo la fortuna que mi esposo es también muy claro conmigo, ¿no? Me dice, yo te puedo ayudar hasta aquí, pero después de esto yo ya no puedo, ¿no? Entonces es importante buscar ayuda psicológica, ¿no? ujú, Y, y fui con un psicólogo y pues con él empecé a trabajar esta parte emocional, ¿no? De pues el duelo, ¿no? El posparto. Y ujú, entender mi mente, porque no entendía qué estaba pasando en mi mente, ¿no? La culpa, ujú. el, el querer como solucionarlo, pero no saber cómo, ¿no? Y creo Ujú, que eso es muy, muy importante, tener este soporte también. La salud mental de la mamá, creo que es muy, ujú. muy importante. Exacto, Y, sí, y, y tienes que, yo te diría como mamá, y tú lo sabes, en mi caso, el posparto, aunque tuve a mi bebé, también es importante la ayuda psicológica si la requieres, ¿no? O sea, si sientes que, que la necesitas, no dudes en pedirla, no dudes en buscar ayuda en profesionales de la salud, no lo dudes nunca, porque tu salud mental también importa, no solo la física, ¿no? Eres ujú, una parte, eres todo un sistema, ¿no? Y si algo ujú. pues en mi caso me sentía trastornada, ¿no? No sabía qué hacer, ¿no? Este, tenía que buscar ayuda, ¿no? Y eso es algo Exacto, súper importante, buscar ayuda psicológica, tener ese soporte también y, sí. y pues Sí, es tratarte que como como, como un ser integral. exacto, exacto. Y es que como dices Lili, yo creo que, o sea, es fuertísimo escucharte, ¿no? O sea, yo ya sabía un poco la historia, pero te vuelvo a escuchar y es como súper fuerte, o sea, esta vivencia de lo que dices, ¿no? De estas expectativas de llegar con un bebé, o sea, el cuerpo cree que va un bebé, ¿no? Porque hubo el nacimiento, hubo todo este impacto hormonal, pero pues la mente está en shock, o sea, es como de pronto si se viviera una disociación, yo creo, muy, muy fuerte a nivel corporal, o sea, yo creo que es un evento sumamente traumático para el Sí, cuerpo y así la es. mente, ¿no? Entonces empieza este proceso donde vendrá un duelo, ¿no? Un duelo de una pérdida demasiado compleja, que es tu hijo, ¿no? Entonces, creo que esta parte de lo que te había platicado, ¿no? Del duelo, o sea, a veces creemos que tiene que ser ciertas fases exactas y la gente luego se puede volver un poco dura, no es que no has llorado, ¿no? O sea, tú que llevabas 2 días sin llorar, no has llorado, ¿qué está pasando? O sea, nos volvemos como muy jueces de cómo una persona tiene que vivir el duelo y creo que aquí también hay que empezar a ampliar un poco la mirada, porque cada duelo es sumamente distinto, ¿no? Y esto no quiere decir dejar a la persona y vive el duelo como quieras, ¿no? Estar ahí, pero más como un observador, como un como una persona que va a ayudar a cubrir un poco lo que se necesite, pero no como un juez, ¿no? No como alguien que evalúa, porque yo creo que vienen todas estas etapas, ¿no? Ahí regadas, o sea, que no son lineales de negación, de enojo, de culpa, de tristeza, o sea, vas a transitar bastantes etapas, que yo creo que es un tema que se vuelve todavía más complejo al ser un hijo y además de estar en posparto, porque el posparto es después del parto, o sea, hubo un parto, hubo un nacimiento, pero como dices, tristemente no hay un bebé, ¿no? Entonces, imagina todo este boom hormonal, este boom social de tenerle que, pues, avisar a la gente, ¿no? De que a la familia, de ya no estar con este bebé. Entonces, yo pienso que a lo largo de los años que va a llevar este duelo, yo siempre hablo de que el duelo es para toda la vida, simplemente se transforma y se vive distinto, pero no es de, ah, ya 2 años se acabó tu duelo, o sea, siempre vas a estar en duelo porque viviste una pérdida fuerte
sin embargo, se va transformando y vas creciendo tanto personalmente que lo vives desde un lugar distinto. Entonces, me gustaría nada más que nos compartas un poquito, ¿tú cuántos años crees que fueron los más duros? También para que las mamás no se sientan mal, ¿no? De que crean que tiene que ser rápido. ¿Cuántos años crees que fueron los más duros? Y si, no sé, ya nos compartiste, ¿no? Lo de ir al psicólogo, apoyarte en el sistema médico, buscar un sostén social o familiar. Y si tuvieras como algún otro consejo que darle a estas mamis para poder ir cerrando el episodio. Pues mira, justo al año siguiente yo me volví a embarazar, ¿no? Ujú, Y la importancia del cuidado mental de la mamá es, y yo creo que también de la pareja, ¿no? Porque pues, los dos tenían esta gran esperanza teníamos esta esperanza de que íbamos a tener un bebé, ¿no? El embarazarnos otra vez y vivir esa semana 20, ¿no? Otra vez, ujú, el notarnos nosotros nerviosos, con la expectativa así de si hay que pasar esta semana lo más pronto posible, ¿no? Este, pues creo que otro tip u otra cosa que a mí me ayudó mucho en lo personal fue siempre estar en comunicación con mi esposo, ¿no? No, ujú, porque muchas veces se llega a romper, ¿no? Porque a lo mejor no te sientes entendida, ¿no? No, no sé, pero en este caso, pues yo seguí platicando con él, cómo iba mi proceso psicológico, todo eso creo que también ayudó, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque también supe cómo se sentía él, ¿no? Que eso también ujú, es importante, el saber cómo él vivió el duelo, ¿no? Aprender también de ujú, él, ¿no? Y el aprender de mí, ¿no? Creo que eso es algo fundamental, que esa unión de pareja no se rompa, ¿no? ujú. Y que siga fuerte, ¿no? Eso es algo que a mí me ayudó mucho. Y tener a mi siguiente embarazo, que fue mi niña, ¿no? Y el pensar también, digamos que decirle a mi mente, piensa de forma positiva, porque este es otro bebé, es diferente al que tuviste, ¿no? Ujú, El no darle el espacio, no querer llenar con ella el espacio que dejó mi otro bebé, ¿no? Darle su espacio, ujú, su lugar, ¿no? Incluso, pues el psicólogo me recomendó, si llegas a tener otro varón, no le pongas ese nombre, ¿no? Tiene ujú, que ser otro nombre porque no es el mismo niño, no es la misma personita, ¿no? No es ujú. la misma persona que tú vas a crear otra vez en en tu cuerpo, ¿no? Es otra persona. Y eso Exacto. también el tenerlo presente, el que saber que si era niño otra vez, no ponerle el mismo nombre, ¿no? Okay. Y Ujú, eso también creo que me ayudó mucho, este, y el pensar de manera positiva, ¿no? El decir, pues es otra vez la ilusión, pero a lo mejor vivirla más tranquila, ¿no? El médico fue mucho más cuidadoso, así a lo mejor algunas mamás dirían que exagerado, pero así fue, ¿no? Y otra cosa, ujú, por ejemplo, que me dijo el doctor es, si quieres cambiar de médico, estás en todo tu derecho, yo te doy tu expediente ujú. y te vas a otro médico. Si piensas que lo quieres tener de otra manera, también eres libre de tenerlo, no sé, si quieres pues irte con una ginecóloga, con un ginecólogo a otra ciudad, como tú quieras, ¿no? Y eso también Ujú, creo que me dio mucha confianza, ¿no? claro, ¿Y cuánto ha durado? sí. Pues van 8 años y sigue doliendo, ¿no? Ujú, Sigue doliendo ujú, y algo que te llegué a contar es que conocí otras mamás que tenían 60 años, 80 años y pasaron por lo mismo y seguían recordando a su bebé, ¿no? O exacto. sea, creo que como dices, ¿no? Me hizo mucho clic lo que dijiste, el duelo se vive para siempre. O sea, para siempre Ujú, tu cuerpo va a tener esa memoria, va ujú, a tener como un registro, ¿no? De ese bebé que creó. Y exacto. lo va a tomar en cuenta, aunque también en el sector salud es un poco rudo, ¿no? Porque cuando llegas y dices, ¿cuántos embarazos tuvo? Pues tuve 2 hijos. Ah, no, eso fue un aborto y un bebé. Pero fue un hijo también, ¿no? Cuéntelo como un hijo. Para Ujú, mí, para mi cuerpo fue un hijo más. No, no exacto. cuenta para ellos, ¿no? Sí, sí, Este, y eso es súper, o sea, justo ese punto que estás diciendo, creo que puede ser también una luz muy grande para las mamás, o sea, el darle un lugar
a ese bebé. O sea, sí, yo sé que en los sistemas, pues, bueno, tendrán sus protocolos que no son Ujú, muy humanos, algunos, ¿no? Pero creo que a nivel sistémico, familiar, ¿no? Este enfoque de la psicología, el darle un lugar al bebé, o sea, esto de haberle puesto un nombre, ¿no? Que el anestesiólogo, guau, o sea, qué padre que les dio esta oportunidad, ponerle su nombre, darle un espacio, ¿no? O sea, una vez tuve una paciente que había ido a no sé a qué terapia y me movió mucho lo que le dijeron, porque ella contó que era hija única, ¿no? Pero avanzaba el proceso y como que algo, era una terapia un tanto alternativa, algo brincaba y luego salió que su mamá había tenido una muerte perinatal y el ujú. terapeuta le dijo: "Es que tú no eres hija única, o sea, tú tuviste un hermano, ¿no? Son 2 en esta casa", porque así funciona el sistema, ¿no? Entonces, Ujú, creo que lo bello de darle ese lugar y, como dices, no repetir el nombre, también ayuda a liberarnos un poco de miedos. O sea, va a haber miedos en el siguiente embarazo, obviamente, pero el poder hacer consciente, esto es un embarazo nuevo, es una vida nueva, tiene una misión distinta, ¿no? Entonces, es liberar de cargas, ¿no? Al nuevo bebé que viene, en el caso que haya otro bebé, habrá quien decida que ya no, o fue el último que iban a tener, no lo sé, pero que siempre se le dé un espacio a esta vida porque existió y para el sistema familiar eso es muy valioso, ¿no? Entonces, me gusta sí. mucho que compartas esta parte. Y eso que dices, por ejemplo, a mi hija, nosotros le hablamos de Santiago, ¿no? Y Ujú, cada 1 de noviembre ella le hace su altar. Ella le ujú, pone juguetes, ella le pone dulces, le pone, ujú. me pregunta, ¿qué crees que le hubiera gustado comer, no? Y, Qué y hermoso. lo hacemos y se lo ponemos, ¿no? Y, Exacto. y ahí está, ¿no? O sea, tiene su lugar. Y ella sí dice, yo no soy la mayor, porque primero era mi hermano, ¿no? Ujú. Qué Este, bello, ¿no? y, Darle esa y, oportunidad a ella. sí, y Ujú, si estuviera vivo, yo sería la más chiquita, ¿no? ujú, Este, y sí, ¿no? Es increíble también cómo, pues mi hija, ¿no? Lo asimila de esa manera y ella misma me ujú, dice, platícame, ¿cómo te sentiste esa vez que perdiste a Santiago, ¿no? ¿Y qué hiciste? ujú. Y me empieza a preguntar, ¿y cómo te sentiste? ¿Y papá cómo te trató? ¿Y cómo se sintió? ¿Y qué hizo mi abuelita? O sea, el que ella sepa toda esa historia, Exacto. eh, pues creo que también es importante, ¿no? Porque muchas mamás que te digo que conocí que decían, es que yo también perdí, sus hijos, como dices, no sabían Ujú, o sí supieron, pues mi mamá estuvo embarazada y luego ya de repente ya no, ujú, y ujú, muchas de ellas, por ejemplo, dicen, no, pues es que te decían, es que tienes que estar activa porque tienes a los otros dos que atender o tienes al otro que atender, exacto. ¿no? O Ujú, estás muy joven, no te preocupes, vas a tener más hijos, ¿no? sí, estas historias, ¿no? Ahí alrededor y creo que, como dices, cada caso va a ser distinto, o sea, si ya tenías hijos mayores, y no, pero lo más importante es buscar este sostén, ¿no? O sea, social, una tribu, creo que, como para ir cerrando, creo que sería bueno que hubiera estos grupos, ¿no? O sea, probablemente hay varios, pero promover más el tener grupos de acompañamiento para mujeres que han experimentado una muerte perinatal y donde nos Sí, escuchemos y podamos ser empáticas, entonces creo que ese es un granito de arena. Entonces, quiero agradecerte muchísimo, Lili, de verdad, porque sé que es, o sea, una parte muy íntima y muy profunda de tu vida, pero en verdad la forma en que lo cuentas, o sea, llega, ¿no? Llega al corazón, o sea, gracias, me Gaby. puse chinita todo el episodio porque sé el dolor que fue, pero también sé que toda esa fortaleza que has ganado ayuda mucho a la gente que te rodea, ¿no? Entonces, te Gracias, agradezco Gaby. muchísimo por compartirnos hoy. Pues gracias a ti por exponer estos temas súper importantes en la maternidad, de la cual no se habla, pero que sí es importante sacarlo a la luz, ¿no? Y trabajarlo, de manera integral, como dices. Ujú, exacto. Muchas gracias, Lili. Cuídate mucho. Gracias a ti, Gaby. Un saludo. Bye, Hasta luego. bye, bye. Gracias. Bye.